Bueno, entonces vamos a iniciar con la figura humana. Cuando estuve mirando el tema para trabajarlo, me parecía que era complejo iniciar por un canon de figura humana si nosotros no conocemos cuál es su origen y cuál es su evolución. ¿Sí? Entonces, considero que es importante fraccionar un tanto la temática y empezar por su origen y cómo se va transformando con el paso del tiempo, ¿cierto? La intención que ha habido sobre la representación de la figura humana y cómo ha cambiado hasta nuestro tiempo. Entonces es importante conocer ese origen. Entonces hoy nos vamos a centrar en saber sobre esto. Y la otra sesión, pues avanzaremos en otra temática referente a la figura humana. Pero hoy nos vamos a centrar mucho en conocer cuál es ese origen. Entonces sabemos que la figura humana pues es un tema muy tratado desde diferentes puntos de vista, desde diferentes áreas en la ciencia, el arte. Entonces siempre se ha intentado por conocer el cuerpo internamente y externamente, ¿sí? Teniendo en cuenta todos los detalles de su forma. Entonces ha sido algo que ha inquietado mucho a la humanidad desde tiempos atrás. Entonces vamos a hablar sobre un poquito sobre esa evolución, cómo muchas personas se han interesado en representar esa figura humana, cada una con unas características muy diferentes, unos intereses distintos, unos enfoques, ¿sí? Hay aspectos a nivel religioso, hay aspectos a nivel de ritual, eh, entonces hay mucho contenido en esa figura humana, que quizás nosotros nos centramos en lo que está a nuestro alcance y es necesario mirar un poco atrás para entender por qué ha llegado hasta este momento esa forma de representación. Entonces necesitamos conocer cuál ha sido sus inicios y cómo ha evolucionado hasta nuestros días y cuáles han sido las intenciones que se ha tenido para llegar a las representaciones que tenemos en la actualidad. Entonces, iniciando, pues tenemos nuestra época en la prehistoria, donde la figura humana aparece por primera vez en el arte rupestre. Si nos damos cuenta, las figuras no tienen mucho movimiento, son sumamente esquemáticas, desproporcionadas, pero tienen un carácter muy importante a nivel de lo que es el ritual, la parte mágica. Ellos le dan mucha más importancia a la figura que a la realidad. Su forma de vida pues era la recolección de alimentos y también la cacería como principal medio. Y resulta que ellos se interesaban mucho en reproducir las escenas de caza y de recolección a fin de que cuando llevaran ese acto eh, fuera así tan verídico como en el dibujo. Entonces, realmente esas representaciones humanas, esas escenas, tienen una importancia muy relevante para el hombre de la prehistoria, ¿sí? Marca mucho la diferencia. Y las formas de representación, como lo dijimos ahora, son muy básicas, ¿sí? Podríamos decir un mariapalitos, como le llamamos ahora. Pero esa forma también va evolucionando a medida que ellos van desarrollando otras técnicas y otros pensamientos, ¿sí? Entonces van pasando de la parte mágica y religiosa y del ritual más a la realidad. Tenemos también la exaltación de la figura humana ya de manera tridimensional. Esta es la Venus, todas las representaciones que puede tener, hablando de la abundancia, ¿sí? De la abundancia que tiene el cuerpo humano como tal, de todas sus virtudes y en la parte femenina la posibilidad de dar vida. Entonces ellos también lo representan mucho en sus obras en la prehistoria, más que todo en el paleolítico, en diferentes también materiales, ¿sí? Pero es un interés por reproducir en un momento de manera simbólica y de manera pues como muy voluptuosa todas las virtudes de la figura humana, no interesándose tanto
en lo estético, ¿sí? Sino en lo simbólico. ¿Listo? Pero va evolucionando mucho en sus proporciones y en sus formas. De las antiguas civilizaciones, la más representativa en cuanto a reproducir, a detallar la figura humana, pues es en Egipto, ¿sí? La cultura egipcia que sabemos que tiene como tanto misticismo, tantas cosas por descubrir. Encontramos que ellos tienen un canon especial para trabajar su figura humana. Es una figura humana eh, que no maneja muchas proporciones, trabaja los tamaños para hablar de jerarquía. También la importancia que tiene para ellos a intención de ritual desde la muerte, por eso hablamos de un culto a la muerte. Y estas formas son con una perspectiva primitiva. Si se dan cuenta y analizan las formas, pues tiene dos manos hacia el mismo lado, lo mismo los pies, ¿sí? Siempre están de perfil, son rígidas, son planas. Y también nos habla mucho en esa perspectiva primitiva por un interés de mostrar la realidad tal cual, ¿sí? Tal cual. Entonces, ellos utilizan todas las formas muy planas, pero que sea tan entendible como para un niño, ¿sí? Por eso hablamos de una perspectiva primitiva. Y en ese culto a la muerte, pues sabemos que representar las formas humanas, las riquezas, los rituales con los dioses era sumamente importante. Entonces, el mismo lenguaje que utilizan, pues son también dibujos, ¿sí? Los jeroglíficos. Entonces, para ellos la imagen es primordial, ¿sí? Y es un primer avance en esa búsqueda por reproducir más detalladamente la figura humana, ¿sí? Es una intención fuerte. Cuando pasamos de ese culto a la muerte, vamos a pasar de un culto al cuerpo, que es en el arte clásico. En Grecia existe pues una intención muy fuerte por tener un cuidado muy especial por el aspecto físico, por la parte de la salud y la parte de cultivar el físico a nivel de ejercicio, pero también entre mejor físico, más virtuoso, ¿sí? Y también cultivar el intelecto para hablar de un alma culta y un cuerpo perfecto. Entonces ahí hay una intención muy fuerte a nivel del físico, de mostrar sus proporciones lo más real posibles. Hay un interés ya por el equilibrio, por expresar el volumen, los movimientos. Inicialmente en lo que era la parte de la cerámica, vemos ahí unos atletas que aún están desproporcionados, pero luego se avanza mucho con un canon especial que es el canon de las 8 cabezas, que más adelante lo vamos a ver. Pero hay intereses muy particulares en esas representaciones. Incluso se decía que, pues no se ha confirmado, pero se habla dentro de la historia que los atletas competían desnudos para mostrar esa tensión en el cuerpo, en los movimientos, en el músculo. Eso era muy importante. Entonces, siempre hubo un interés por esos escorzos, esas imágenes con movimiento, ¿sí? Como las que estamos viendo ahí, y un interés siempre fundamental por reproducirlo lo más detallado posible, ¿sí? Lo más detallado posible y cuerpos muy atléticos, demasiado atléticos. Y después de pasar por esta intención, pues llegamos a una época del Renacimiento, después de tanto oscurantismo, de esa Edad Media, pues pasamos a que el hombre es el protagonista de todo, ¿sí? El Renacimiento se interesa mucho más por hablar del hombre como la obra perfecta de Dios y de ahí surge pues su necesidad y su interés de representarlo lo más detallado posible. Leonardo da Vinci es uno de los que saca el canon pues de proporciones con su estudio, pero también hay un artista que es Durero que saca su propio canon y él habla de que hay otra forma de representación. Y sabemos que en el Renacimiento hay un interés pues muy profundo por las representaciones del ser humano,
en muchos aspectos y son figuras no tan atléticas como las del arte clásico, pero sí se basan en el arte clásico como tal, en proporciones, pero son más voluptuosos, ¿sí? Interesados también en el movimiento, en las formas, el hombre también lo ven como una representación de la naturaleza y pues la naturaleza es muy orgánica, entonces también exaltan eso en las representaciones de la figura humana, ¿sí? Y cada vez con mayor perfección, hay artistas que se dedican demasiado a perfeccionar la figura humana y a trabajar el realismo con pleno detalle que parecen formas fotográficas, recreando pues las escenas de estudio con la utilización de luces y sombras, ¿sí? Con luces en escenario para reproducir la realidad. Entonces también hay un interés muy particular de todos los detalles de la figura humana. Entonces ahí tenemos el hombre de Vitruvio, de Da Vinci, en el medio tenemos las proporciones que Durero extrae y dice que son para él, las mantenían mucho secreto. Y tenemos pues ya esta Venus, que vemos la comparación con las Venus del Paleolítico a esta Venus del Renacimiento, ¿sí? Finalmente, pues llegamos a que después de analizar tantos modelos, que después de hacer tantos intentos, de analizar bien, de practicar por muchos siglos esa representación de la figura humana, eh, especialmente las proporciones, porque las otras intenciones siempre se han dado, pero por buscar aquella perfección en la proporción, se considera que el canon griego es el que más se acerca. ¿Sí? Entonces yo les mencionaba que es un canon de las 8 cabezas. Significa que aquella medida que tiene nuestra cabeza, pues está repetida 8 veces en nuestro cuerpo, ¿sí? Teniendo en cuenta las partes de articulaciones, para ello poder sacar las proporciones, ¿sí? Entonces ahí tenemos la proporción del canon de las 8 cabezas que nos ayuda mucho en nuestros esquemas. De manera así de frente, pues uno puede encontrar la simetría del cuerpo y cómo se maneja, por ejemplo, el largo de las manos hasta dónde puede ir con respecto a las piernas, ¿cierto? A nuestros muslos. Mirar la articulación, hasta dónde va, por ejemplo, la del codo con respecto al tronco y poder ir haciendo relaciones para que nuestra figura quede más proporcionada, ¿sí? Nuestras partes. Entonces, así podemos pues, lograr como la armonía y el equilibrio en las figuras, es de observar lo que más hemos insistido, de la observación de las proporciones y hacer relaciones, sí, hacer relaciones. Cuando uno ya tiene claro el manejo de la proporción de la figura, pues ahí sí empezamos a interesarnos por el movimiento, que va a ser el tema que vamos a tratar en una siguiente sesión. Pero el interés de la de hoy es conocer cómo llegamos hasta este canon y cuál ha sido el interés a lo largo de la historia. Entonces, inicialmente no era reproducirlo con detalle, ¿sí? Sino cargado de simbología, era lo más importante. Entonces, digamos que se pasa de una representación conceptual, ¿sí? Y cuando llegamos a Grecia, que sí hay mayor intención porque ese cuerpo sea atlético, ya hay un canon estético ahí, diferente, entonces ya pasamos a algo figurativo, ¿sí? De un arte conceptual o una representación conceptual a una representación figurativa muy fuerte, ¿sí? En la actualidad, incluso desde el Renacimiento, pues ya hay como un equilibrio entre las dos cosas, ¿sí? Porque ese hombre representado en el Renacimiento está cargado de simbología, sí, y mucho en su contexto, por todo el cambio que se da después de tantos siglos en el oscurantismo. Pero también retoman el arte clásico, las proporciones del arte clásico, para basarse y seguir reproduciendo una realidad.
Entonces acá hay un equilibrio entre lo conceptual y lo figurativo. En la actualidad, a veces caemos más de un lado o del otro. No está mal, porque hay artistas que se dedican a lo figurativo de manera realista, ¿sí? Y cargan ya sus personajes realistas con un concepto. Entonces también estamos hablando de algo equilibrado. También hay quienes desdibujan totalmente la figura humana y la cargan solamente de contenido conceptual. Entonces es entrar a mirar cuál es mi intención. Pero mi recomendación es que primero tenemos que conocer la realidad, ¿sí? Entonces tenemos que aprender para desaprender. Conocer esa realidad, luego desglosarla y a partir de ese desglose, de desmenuzarla, de conocerla al derecho y al revés, yo sí puedo entrar a transformarla. Pero no puedo transformar algo que yo desconozco. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la invitación hoy? Hoy es centrarnos solamente en proporciones. ¿Listo? En proporciones. Y dedicarnos a detallar esas formas, ¿sí? Detallar esas formas, las proporciones y cada vez pues como agregarle un poquito más de movimiento a nuestras figuras. Pero ahorita dediquémonos a observar la proporción.